Hay frases que suenan tan sensatas que uno las repite sin pensarlo. Por ejemplo, los hechos hablan por sí solos. Suena impecable, ¿no? Neutra, objetiva, razonable, pero es una mentira elegante. Los hechos no hablan, nunca hablaron. Somos nosotros los que los hacemos hablar. Norwood Russell Hanson lo entendió mejor que nadie. Filósofo, físico, piloto de la Segunda Guerra Mundial, una vida de pensamiento y vértigo, publicó en 1958 Patterns of Discovery, Los patrones del descubrimiento, un libro que fue como una piedra en el estanque del pensamiento científico. Porque lo que Hanson se animó a decir fue tan simple como incendiario. No existe el dato puro. La ciencia, decía, no empieza con hechos, sino con ojos que miran. Y esos ojos ya están llenos de teorías, de ideas, de suposiciones, de lenguaje. No hay observación inocente, no hay experiencia virgen. Cada vez que miramos, lo hacemos desde un marco, desde un modo de entender. Imaginemos algo. Dos astrónomos mirando el cielo con el mismo telescopio. Uno, del siglo XVII, convencido de que la Tierra es el centro del universo. El otro, moderno, formado en la física de Newton. Ambos observan el mismo punto luminoso, Venus. Pero lo que ven no es lo mismo. El primero observa un planeta que gira alrededor de la Tierra. El segundo, un cuerpo que orbita al Sol. El dato, la luz que entra al ojo, es idéntico, pero el significado es otro. Eso, decía Hanson, es la clave. Ver es teorizar. Y es curioso porque todos creemos que la ciencia avanza acumulando datos, como si los datos fueran ladrillos que apilados construyen la verdad. Pero Hanson lo da vuelta. Los hechos no son ladrillos, son piezas de un rompecabezas que cambia cada vez que cambia el dibujo de la caja. Lo que cuenta no es lo que observás, sino cómo interpretás lo que observás. Por eso, él decía que toda observación está cargada de teoría. La llamaba theory ladenness, un concepto tan elegante como explosivo. Significa que cuando un científico dice «veo», en realidad está diciendo «interpreto según mi marco de referencia». Los datos, sin interpretación, son como notas sueltas sin partitura. No suenan, no significan. Y ahí Hanson tocó una fibra profunda, la ilusión de objetividad total. Esa creencia moderna de que los hechos son cosas puras, limpias, que existen por sí mismas, y que el científico solo las recoge como quien junta piedras en la playa. Pero no, el científico no es un recolector de hechos, es un tejedor de sentido. Cada hecho, decía Hanson, es una historia esperando ser contada, y la historia depende de quien la narre. Y si uno lo piensa, esa idea tiene una belleza peligrosa, porque si los hechos no hablan solos, entonces toda verdad necesita una voz, y esa voz nunca es neutra. Hanson no decía esto para relativizarlo todo, sino para recordarnos que el conocimiento no es un espejo del mundo, sino un diálogo con él. Un diálogo donde el mundo aporta señales, pero somos nosotros quienes las interpretamos. Él solía usar una imagen maravillosa, la del detective que llega a una escena del crimen. En la mesa hay un vaso roto, una mancha, una ventana abierta. Son datos. ¿Pero qué significan? El detective no puede esperar que los objetos le cuenten la historia. Tiene que imaginar, probar, reconstruir. El dato no es el punto de partida, sino el resultado de una mirada que arma un patrón. Por eso el libro se llama Patterns of Discovery, los patrones del descubrimiento. Porque el descubrimiento, decía Hanson, no es encontrar algo que estaba escondido, sino reorganizar lo que ya estaba ahí hasta que aparece un nuevo sentido. El ejemplo más famoso que daba era el de Kepler. Durante años, los astrónomos veían los planetas moverse, pero fue Kepler quien un día se animó a mirar esos mismos datos y ver otra cosa: órbitas elípticas. Los datos eran los mismos, lo que cambió fue la forma de mirarlos. Y ahí, como quien no quiere la cosa, Hanson le da una estocada al mito del empirismo naïve, la idea de que los hechos son los cimientos absolutos del conocimiento. Él decía, los hechos no están antes de la teoría, nacen con ella. Sin una teoría, un hecho no existe como tal. Es ruido, no información. Hay una frase suya que resume todo esto con una claridad poética. No vemos lo que nuestros ojos captan, vemos lo que nuestras mentes están preparadas para reconocer. Y eso no vale solo para la ciencia.
pasa en todo, en el amor, en la política, en la vida. Uno no ve las cosas como son, las ve como es. Lo que creemos ver en los demás, en el mundo, en nosotros mismos, está moldeado por nuestras historias, nuestros miedos, nuestras ideas. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y contarlo como si fueran dos universos distintos. El dato es el mismo, la mirada no. Y tal vez lo más interesante del pensamiento de Hanson es lo que implica éticamente. Porque si los hechos no hablan solos, hay una responsabilidad en cómo los hacemos hablar. En qué narrativa armamos, qué silencios dejamos, qué voces amplificamos. La objetividad absoluta no existe, pero eso no significa que todo valga. Significa que debemos mirar con conciencia, sabiendo desde dónde miramos. Hanson no pedía una ciencia sin emoción, sino una ciencia consciente de sus lentes. Una ciencia que entienda que mirar ya es crear. Me gusta imaginarlo hablando en una radio de medianoche con su voz grave y un vaso de whisky a medio terminar, diciendo: los hechos son mudos, somos nosotros los que les ponemos palabras. Y en ese silencio posterior uno siente la incomodidad, porque tiene razón. En tiempos donde todos gritan, los datos no mienten. Hanson nos recordaría que los datos no mienten, pero tampoco dicen la verdad. Los datos son materia prima. Lo que miente o ilumina es la interpretación. Lo decía con elegancia británica, pero el mensaje podría tener acento porteño. No hay datos sin contexto, che. Y si uno mira la historia reciente, lo entiende rápido. La misma cifra puede ser usada para defender una idea o la contraria. El mismo hecho puede sostener un discurso o destruirlo. Porque los hechos solos no significan nada. Necesitan una mente que los ordene, que les dé forma, que los haga historia. Esa es la gran lección de Patterns of Discovery. El descubrimiento no es la conquista de la realidad, sino una conversación con ella. Una conversación donde los hechos son interlocutores tímidos y el lenguaje la gramática del sentido. Y qué paradójico, ¿no? En una época donde creemos que los datos son el nuevo oro, Hanson nos recuerda que el valor no está en los datos, sino en las preguntas que los hacen hablar. Él decía que toda observación es como una apuesta, una conjetura sobre el mundo. Y que la genialidad del pensamiento científico no está en ver más, sino en ver distinto. Quizás por eso, cuando le preguntaban si el conocimiento era acumulativo, él sonreía y decía: no acumulamos hechos, acumulamos modos de ver. Y ahí otra vez lo cotidiano se mezcla con lo profundo, porque en el fondo eso hacemos todos, cambiar los modos de ver. La infancia ve el mundo de una forma, la adultez de otra. Los hechos son los mismos. El cielo, la lluvia, la noche, la soledad, pero uno los mira distinto y el sentido cambia. Hanson nos deja entonces una tarea: desconfiar del dato que se presenta como absoluto. Preguntarnos siempre: ¿desde qué mirada está dicho esto? ¿Qué teoría, qué lenguaje, qué valores lo sostienen? Porque si no, terminamos creyendo que la realidad habla por sí sola, cuando en verdad somos nosotros los que la hacemos hablar. Y ese gesto, ese acto de interpretación, es la esencia de lo humano. Nada es más peligroso que un hecho sin interpretación, porque alguien más lo interpretará por vos.